Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante ejercicio de la aplicación del primer principio de la termodinámica y de la ecuación de estado. Recuerda que la estrategia que estamos siguiendo es esta tabla acompañada de estos consejos. Genial, pasemos a observar el enunciado del día de hoy. Un cilindro con paredes adiabáticas con un pistón central móvil sin rozamiento también adiabático contiene a cada lado del pistón 54 litros de un gas ideal a 1 atmósfera y 0 grados centígrados. El gas posee un C sub P igual a 4 calorías por mol Kelvin. Recuerda que C sub P es la capacidad calorífica a presión constante. Mediante una resistencia eléctrica se suministra calor al gas de la izquierda. Esta porción de gas se expande comprimiendo el gas de la derecha hasta que su presión resulta ser 7,2 atmósferas. Obtener A. ¿Cuál es el volumen final del gas de la derecha? B. ¿Cuál es la temperatura final del gas de la derecha? C. ¿Cuánto trabajo ha realizado el gas de la derecha? D. ¿Cuál es la temperatura final del gas de la izquierda? Y por último, ¿cuánto calor se ha suministrado al gas de la izquierda? Este enunciado trae el siguiente dibujo. Observa. Tenemos un cilindro pistón, vamos a destacar más el cilindro pistón, este que está acá, en este momento está vacío. Este es el cilindro y este es el pistón que se puede desplazar libremente a la derecha o se puede desplazar a la izquierda, porque este pistón es móvil, es una pieza móvil. Sabemos que el gas que se encuentra a la izquierda y a la derecha es el mismo. Es un gas ideal cuya capacidad calorífica a presión constante es 4 calorías sobre mol Kelvin. Sin embargo, hemos utilizado dos colores para distinguir el gas de la izquierda, que lo hemos destacado en rojo, del gas de la derecha, que lo hemos destacado en verde. Inicialmente, el gas de la izquierda y el gas de la derecha se encuentran en las condiciones mostradas, ambos a 1 atmósfera, en ambas partes existen 54 litros y en ambas partes existe la misma temperatura, 0 grados centígrados. De tal forma que bajo estas condiciones, este sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que el cilindro pistón móvil no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque la presión del gas de la izquierda es la misma presión que el gas de la derecha, observa. Por tal razón, el pistón móvil no se mueve. Vale mencionar que todas las paredes, tanto del cilindro como del pistón móvil, son adiabáticas. Es decir, no existe transferencia de energía en forma de calor, ni hacia el exterior, hacia acá, hacia el exterior, ni hacia el interior, por supuesto. Muy bien, el enunciado indica que a través de una resistencia eléctrica se aporta calor al gas del lado izquierdo. Claro, al aportar calor al gas del lado izquierdo, este se expande, causando esta condición final. Obsérvala acá abajo. El gas de la izquierda se ha expandido y ha comprimido al gas de la derecha. Y el enunciado menciona que esto sucede hasta que la presión es de 7,2 atmósferas. Y recuerda, esto es muy importante porque es el primer aspecto que debes comprender del problema. Observa que la presión del gas a la derecha, 7,2 atmósferas, es la misma presión del gas de la izquierda, la misma presión final después del proceso. ¿Y por qué estamos seguros que esto es así? Porque en este momento el pistón no se encuentra en movimiento, es decir, se encuentra en equilibrio. Recuerda que la presión la puedes ver así. El gas del lado derecho está ejerciendo cierta presión hacia la izquierda, ¿correcto? Mientras que el gas del lado izquierdo también está ejerciendo cierta presión, pero hacia la derecha, comprimiendo al gas de la derecha. De tal forma que, para que el pistón no se mueva, la presión del lado izquierdo debe ser igual a la presión del lado derecho. Por esta razón sabemos que al final la presión es idéntica para ambos gases, porque el conjunto a través de este proceso ha alcanzado este nuevo equilibrio. Muy bien, bajo esta situación el ejercicio nos solicita calcular el volumen final del gas del lado derecho, es decir, este volumen destacado en verde, este que está acá, la temperatura final del lado derecho, el trabajo que ha realizado el gas del lado derecho, la temperatura final del gas del lado izquierdo y finalmente solicita el calor aportado al gas del lado izquierdo por la resistencia eléctrica. Muy bien, comencemos. En lo primero que tenemos que caer en la cuenta para analizar este ejercicio es que cada gas
el gas del lado izquierdo destacado en rojo y el gas del lado derecho destacado en verde han sufrido procesos o evoluciones diferentes. Por ejemplo, para el gas destacado en rojo, para pasar de este estado inicial 1 por la izquierda hasta este estado final 2 por la izquierda, el gas ha sufrido un proceso desconocido en este caso. ¿Por qué es desconocido? Por lo siguiente, ¿este proceso será isobárico a presión constante? No, porque la presión inicial es diferente de la presión final. ¿Este proceso será isocórico o isométrico a volumen constante? No, porque el volumen final evidentemente es diferente del volumen inicial, porque el volumen inicial es de 54 litros, pero luego el gas destacado en rojo se expandió, aumentando su volumen. Por lo tanto, este proceso no es a volumen constante. ¿Este proceso será isotérmico a temperatura constante? No, porque en ningún momento el enunciado indica que se sufre un proceso isotérmico. Además, es de esperar que el gas del lado izquierdo aumente su temperatura, debido a que se le está suministrando calor a través de esta resistencia. Y evidentemente este calor no puede escapar, debido a que las paredes son adiabáticas. Es decir, está funcionando como especie de un termo de café, que conserva justamente el calor dentro de él, de tal forma que resulta evidente esperar que la temperatura final del gas del lado izquierdo aumente. Por lo tanto, será poco probable que la temperatura final sea igual a la temperatura inicial. ¿Y será un proceso adiabático? Mucho menos, porque un proceso adiabático es aquel donde el calor es igual a cero. Sin embargo, observamos que al gas del lado izquierdo se le está aportando cierto calor. Por lo tanto, este proceso tampoco es adiabático, porque existe cierto valor de calor. En conclusión, ¿qué tipo de proceso está sufriendo el gas del lado izquierdo? Un proceso desconocido. ¿Y esto nos limita a resolver el ejercicio? No, para nada. Podemos resolverlo sin ningún problema. Ya lo verás. Cuando examinamos el gas del lado derecho para saber si ha sufrido un proceso o evolución conocida de los que existen en nuestra tabla, caemos en la cuenta de lo siguiente. ¿El gas destacado en verde del lado derecho ha sufrido un proceso isobárico a presión constante? No, porque esta presión evidentemente es diferente de esta presión. ¿Será un proceso isocórico a volumen constante? No, porque este volumen inicial es diferente del volumen final. Evidentemente el volumen final es menor que el volumen inicial, tal como se visualiza acá en el estado final del conjunto. ¿Este proceso será a temperatura constante un proceso isotérmico? No, no es un proceso isotérmico, porque el enunciado en ningún momento indica que el proceso o evolución sufrido por el gas del lado derecho es isotérmico. ¿Y será un proceso adiabático? Sí, sí es un proceso adiabático. Pero, ¿por qué podemos asegurar que efectivamente es un proceso adiabático? Por lo siguiente, las paredes son adiabáticas. Obsérvalo acá en el estado final. Estas paredes son adiabáticas, todas estas, ¿correcto? Pero también el enunciado indica que el pistón móvil, también es adiabático este pistón. Por lo tanto, caemos en la cuenta de que el gas del lado derecho destacado en verde nunca sufre una transferencia de calor, ni de afuera hacia adentro y mucho menos de adentro hacia afuera, porque sus cuatro paredes son adiabáticas. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso o evolución que sufre el gas destacado en verde del lado derecho es un proceso efectivamente y totalmente adiabático. Y esto es muy, pero muy importante conocer el tipo de proceso, porque ya sabes que ahora nos podemos apoyar en nuestra tabla para tomar la información necesaria y suficiente que nos conduzca a resolver el presente ejercicio. Genial, continuemos. Comencemos a dar respuesta al ítem A del ejercicio. Se solicita el volumen en el estado final del gas del lado derecho, es decir, del gas verde. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, como el proceso es adiabático, sabemos que se cumple la siguiente ecuación, tal como lo puedes visualizar en la información que te dejé al iniciar el video. Se cumple que la presión 2 del lado derecho por el volumen 2 del lado derecho elevado al coeficiente adiabático debe ser igual a la presión 1 del lado derecho por el volumen 1 del gas del lado derecho elevado al coeficiente adiabático. Esta es, repito, la condición de un proceso adiabático. Acá se visualiza claramente que es bastante sencillo despejar lo que se pide, que es el volumen del gas del lado derecho del proceso. Vamos a proceder a despejarlo.
Observa, el volumen final del lado derecho elevado a la gamma sobre este factor que está acá multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo a la izquierda. El volumen 1 del gas del lado derecho elevado a la gamma debe ser igual a la presión 1 del gas del lado derecho sobre la presión 2 del gas del lado derecho. Por propiedad de potenciación, como tanto el numerador como el denominador se encuentran elevados a la misma potencia, obsérvalo, a la misma potencia, esta expresión se puede escribir así. El volumen final del gas del lado derecho sobre el volumen inicial del gas del lado derecho elevado a la gamma debe ser igual a P sub 1D sobre P sub 2D. Ahora sí, al despejar el volumen final del gas del lado derecho será igual a, pon mucha atención, este exponente que es gamma, al ser despejado y pasar al lado derecho queda así, presión 1 sub D sobre la presión final del gas del lado derecho elevado a la 1 entre el coeficiente adiabático, entre gamma. Y este volumen 1 que está acá dividiendo, el volumen 1 del gas del lado derecho, pasa a la derecha a multiplicar por el volumen 1 del gas del lado derecho. ¿Conocemos todos estos valores? Examinemos. ¿Conocemos la presión inicial del gas del lado derecho? Sí, vale 1 atmósfera, míralo acá. ¿Conocemos la presión final del gas del lado derecho? Sí, vale 7,2 atmósferas. ¿Conocemos el volumen inicial del gas del lado derecho? Sí, vale 54 litros. Lo único que nos falta por conocer es el coeficiente adiabático. Vamos a abrir un poco más de espacio en este lado de la pizarra para continuar trabajando con nuestro gas del lado derecho. ¿Cómo podemos calcular el coeficiente adiabático gamma? ¿Cómo lo podemos calcular? Recuerda que para conocer este valor tenemos dos caminos. El primero de ellos es saber si el gas del lado derecho, el destacado en verde, es monoatómico o diatómico, pero el enunciado en ningún momento menciona qué tipo de gas es. Solo nos deja saber que este gas es un gas ideal. Es lo único que nos deja saber. Como no se nos indica si el gas es monoatómico o diatómico, debemos recurrir a las siguientes dos ecuaciones para calcular el coeficiente adiabático. Observa, la ecuación 1 es que C sub P menos C sub B es igual a R. Esto se cumple en cualquier gas ideal. Y la segunda ecuación es que el coeficiente adiabático es igual a C sub P dividido entre C sub B. Estas dos ecuaciones siempre son válidas para cualquier gas ideal y se encuentran en la estrategia que te dejé al inicio del video, en la tabla y en los consejos. Vale mencionar que este valor de gamma del coeficiente adiabático siempre va a dar un valor mayor que 1, simplemente porque C sub P siempre es mayor que C sub B. Ahora bien, para conocer el valor de gamma, necesitamos estos dos valores, C sub P y C sub B. Pero C sub P ya lo conocemos, míralo acá, en la parte superior de la pantalla, acá está C sub P. Vale 4 calorías sobre mol Kelvin. Pero no tenemos C sub B. ¿Cómo podemos calcular C sub B? Recurrimos a la ecuación número 1, porque ya conocemos C sub P y por supuesto la constante universal de los gases. Por lo tanto, de la ecuación 1 podemos obtener el valor de C sub B simplemente despejando. Nos quedaría C sub P menos R. Vamos a proceder a calcular este valor. C sub B sería igual a C sub P, que vale 4 calorías sobre mol Kelvin, menos el valor de la constante universal de los gases. ¿Cuál es el valor de la constante universal de los gases? Ya sabemos que esta vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Pero ojo, ¿podemos restar estos dos valores? No, porque no tienen la misma unidad. Estas son calorías sobre mol Kelvin y estas son atmósferas litro sobre mol Kelvin. No puedes restar 4 menos 0,082. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente transformar estas atmósferas litro a calorías y listo. Así podrás obtener el valor real de C sub B, del calor específico a volumen constante. Vamos a ello. Primero transformamos estas atmósferas litros a joule, así. Recuerda que en una atmósfera litro siempre hay 101,3 joule, ¿correcto? Y finalmente, para llevar de joule a calorías se multiplica por este factor. Recuerda que en una caloría hay 4,184 joule. Estos factores de conversión también lo encuentras en la información que te dejé inicialmente.
Es por ello que la estrategia que seguimos para resolver los ejercicios de termodinámica son infalibles, porque contiene toda la información necesaria y suficiente para resolver el 99,9% de los ejercicios muy bien. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que atmósfera-litro cancela con atmósfera-litro y que joule cancela con joule, quedando las unidades de este lado en calorías sobre mol Kelvin. Ahora sí podemos efectuar nuestra operación para obtener el valor de C sub B. ¿Qué vas a escribir en tu calculadora? Vas a escribir 4 menos, recuerda que esto es una resta, menos 0,082 multiplicado por 101,3 y dividido entre 4,184. Dependiendo de tu calculadora, deberás tener especial cuidado en realizar este cálculo. El valor que se obtiene al realizar dicha operación es el siguiente: un valor aproximado de 2,015 calorías sobre mol Kelvin. Ahora sí, con este valor de C sub B y con el valor de C sub P, podemos proceder a obtener el valor del coeficiente adiabático, que en este caso será dividir simplemente C sub P, que vale 4 calorías sobre mol Kelvin, dividido entre C sub B, que ya sabemos que vale 2,015 calorías sobre mol Kelvin. El coeficiente adiabático es adimensional, es decir, no tiene dimensiones, porque calorías mol Kelvin cancela con calorías mol Kelvin. Al efectuar esta sencilla división, 4 entre 2,015, se obtiene que el coeficiente adiabático en este caso toma un valor aproximado de 1,985. Este es el valor del coeficiente adiabático en este caso. Qué fácil y sencillo es. Ahora sí, ya tenemos todos los valores necesarios para obtener el volumen final del gas del lado derecho. El volumen final del gas del lado derecho será igual a la presión 1. ¿Cuál es la presión inicial del gas del lado derecho? Una atmósfera, tal como se visualiza acá. Una atmósfera, dividido entre la presión final del gas del lado derecho. Ya sabemos que es 7,2 atmósferas. Y todo esto elevado a la 1 entre el coeficiente adiabático, el cual tomó el valor de 1,985. Y por supuesto todo esto multiplicado por el volumen inicial del gas del lado derecho. ¿Cuál es el volumen inicial? 54 litros. Vamos a colocarlo por acá. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que atmósfera cancela con atmósfera. Ahora en una calculadora, con mucho cuidado, divides 1 entre 7,2 y el resultado debes elevarlo a esta operación, que es una división. Ojo, 1 dividido entre 1,985. Este es el exponente de este resultado. Mucho cuidado al efectuar esta operación. Y finalmente, lo que te dé lo multiplicas por 54 litros. Al realizar esta operación se obtiene que el volumen final del gas del lado derecho es aproximadamente 20 litros. Excelente, vamos a borrar, vamos a abrir más espacio para continuar trabajando con el siguiente ítem. Y vamos a colocar por acá que ya conocemos este volumen final. El volumen final es de 20 litros. ¿Tiene sentido este resultado? Sí, sí tiene sentido, porque evidentemente el volumen final debe ser menor que el volumen inicial. El volumen inicial era de 54 litros y después de la compresión, el volumen del gas identificado con el verde ha disminuido a 20 litros, tal como se visualiza acá en la imagen. En la imagen se puede visualizar claramente dicha disminución de volumen. Acá está. Muy bien. Ítem B. En el ítem B se pide la temperatura final del gas verde. Acá está temperatura final. Fija tu atención acá, en este estado. Recuerda las tres variables fundamentales para definir un estado. Las tres variables son presión, volumen y temperatura. ¿Qué pasa cuando conocemos dos de estas tres variables? En este caso conocemos dos. Conocemos la presión final, 7,2 atmósferas, y conocemos el volumen final, 20 litros. Conocemos dos de estas tres variables. ¿Qué es lo que siempre hemos hecho cuando conocemos dos de las tres variables fundamentales para resolver el estado? Es decir, para lograr encontrar el valor de la variable que falta. Muy bien, recurrir a la ecuación de estado. Esto es lo que debemos hacer. Y en este caso, como conocemos todas las condiciones iniciales y acá en las condiciones finales solo falta por conocer una sola variable, que es justamente la temperatura,
Podemos escribir en este caso la ecuación de estado de la siguiente manera: presión 1 por la derecha por el volumen 1 por la derecha dividido entre la temperatura 1 por la derecha debe ser igual a la presión 2 por la derecha por el volumen 2 por la derecha dividido entre la temperatura 2 por la derecha, y de esta sencilla igualdad despejar la temperatura 2 por la derecha, que es lo requerido. Por lo tanto, la temperatura 2 por la derecha será igual a la presión 2 por la derecha por el volumen 2 de la derecha. Esta temperatura 1 de la derecha que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, dividido, y este factor que está multiplicando pasa a dividir presión 1 por la derecha por el volumen 1 del gas de la derecha. Finalmente vamos a sustituir todos estos valores. La temperatura final del gas de la derecha será igual a... ¿cuánto vale la presión final del gas de la derecha? 7,2 atmósferas. ¿Cuánto vale el volumen final del gas de la derecha? 20 litros, lo acabamos de calcular. ¿Y la temperatura inicial del gas de la derecha? 0 grados centígrados, acá se visualiza. Pero ojo, ojo, mucho ojo con esta temperatura. Y en este momento te preguntarás por qué destaco esta temperatura. Siempre en la ecuación de estado todas las temperaturas deben ir en Kelvin, siempre. Esto te lo doy en los consejos que te di inicialmente en el video. ¿Y cómo se transforma de grados centígrados a Kelvin? Simplemente sumando 273. Observa que es bastante sencillo, pero también es bastante sencillo olvidarse y equivocarse que acá no va a 0 grados centígrados. La temperatura debe colocarse en Kelvin. En conclusión, en este caso, como la temperatura inicial es de 0 grados centígrados, al sumarle a 0 273, obtenemos 273 Kelvin. Esta sí es la temperatura inicial. Mucho cuidado con ese detalle, y todo esto dividido entre la presión inicial del gas de la derecha, la cual es 1 atmósfera, por el volumen inicial del gas de la derecha, el cual es dato y vale 54 litros. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que atmósfera cancela con atmósfera, litro con litro, y nuestro resultado vendrá en Kelvin, claro, unidad de temperatura. Vamos a abrir un poco más de espacio por acá para escribir el resultado. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la temperatura final del gas de la derecha es igual a 728 Kelvin. Su temperatura ha aumentado. Vale mencionar que a pesar de que el gas de la derecha sufre un proceso adiabático, porque todas sus paredes son adiabáticas, tal como ya te lo mencioné, su temperatura aumenta debido a la compresión, al trabajo realizado por el pistón al comprimir el gas de la derecha. Muy bien, vamos a colocar este valor de la temperatura acá en el estado 2 de nuestro gas por la derecha. Ya sabemos que esta temperatura final fue de 728 Kelvin. Continuemos resolviendo el ejercicio. ¿Qué se solicita en el ítem C de este ejercicio? En el ítem C de este ejercicio se solicita el trabajo realizado por el gas de la derecha. ¿Cómo podemos calcular el trabajo realizado por el gas de la derecha? Para ello vamos a tomar un fragmento de nuestra tabla para el proceso adiabático. Observa, acá se visualiza un fragmento de la tabla para el proceso adiabático. Recuerda que para iniciar el análisis de cualquier proceso siempre debemos escribir primeramente la primera ley de la termodinámica. En este caso para el gas destacado en verde, que ha sufrido un proceso adiabático. La primera ley nos dice lo siguiente, que el calor en el gas de la derecha debe ser igual a la variación de la energía interna en el gas de la derecha más el trabajo realizado por el gas de la derecha. Pero justamente como este es un proceso adiabático, la tabla nos indica que el calor, este calor que está acá, debe ser igual a 0. Es decir, debemos igualar a 0 esta ecuación. Y al proceder a despejar el trabajo, que es lo que se solicita, caemos en la cuenta de que el trabajo del gas de la derecha debe ser igual a menos la variación de la energía interna del gas de la derecha, de tal forma que solo basta calcular la variación de la energía interna de nuestro gas verde para obtener el trabajo. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo calculamos la variación de la energía interna? Lo calculamos con esta fórmula. Vale mencionar que esta fórmula siempre es válida para cualquier proceso termodinámico. Muy bien, vamos a proceder pues a calcularlo. La variación de la energía interna del gas derecho debe ser igual
a M. Recuerda que acá se puede utilizar M o N, así, N de número de moles. Esto dependerá de los datos que te estén dando, por C sub V, por la temperatura final del gas de la derecha menos la temperatura inicial del gas de la derecha. En este caso, ¿qué conocemos? Ya conocemos las temperaturas, tanto inicial como final, de nuestro gas destacado en verde. También conocemos C sub V, ya fue calculado, pero no conocemos N, el número de moles. ¿Cómo podemos obtener el número de moles? El número de moles se puede obtener simplemente aplicando la ecuación de estado a cualquiera de estos dos estados, bien sea al inicial o al final. ¿Por qué? Porque en ambos estados las tres variables fundamentales son conocidas. En el estado inicial se conoce la presión, volumen y temperatura, y en el estado final también se conoce la presión, volumen y temperatura. De tal forma que para calcular N existen dos caminos: o aplicar la ecuación de estado a las condiciones iniciales, o aplicar la ecuación de estado a las condiciones finales. Igual llegarás al mismo resultado. Observa, vamos a decidir aplicar la ecuación de estado acá a las condiciones iniciales de nuestro gas verde. La ecuación de estado quedaría: presión de nuestro gas por la derecha inicial por el volumen inicial por la derecha, igual a N, que es el número de moles, por R, que es la constante universal, por la temperatura inicial 1 de nuestro gas por la derecha. Y de acá es bastante sencillo despejar N, el número de moles. Este sería la presión 1 por la derecha por el volumen 1 de nuestro gas de la derecha, dividido entre la constante universal R por la temperatura inicial de nuestro gas por la derecha. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Por lo tanto, el número de moles en este caso sería igual a ¿cuánto vale la presión inicial del gas verde? Vale 1 atmósfera. Y el volumen inicial es de 54 litros. Todo esto dividido. ¿Cuánto vale la constante universal de los gases? 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Por ¿cuánto vale la temperatura inicial de nuestro gas verde? 0 grados centígrados. Pero ojo, siempre las temperaturas en la ecuación de estado debemos colocarla en Kelvin. Por lo tanto, al sumar 273 a 0, da como resultado 273 Kelvin. Porque para transformar de grados centígrados a Kelvin, simplemente debemos sumar 273. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el número de moles es aproximadamente 2,4122 moles. ¡Qué fácil y sencillo es! Ahora sí, con este número de moles ya podemos calcular la variación de la energía interna de nuestro gas que se encuentra ubicado en el lado derecho del pistón. La variación de la energía interna de nuestro gas ubicado a la derecha del pistón será igual a N, que es el número de moles, 2,4122 moles, por C sub V. Recuerda que C sub V ya lo calculamos y su valor fue 2,015 calorías sobre mol Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperaturas. ¿Cuánto vale esta diferencia de temperaturas? Vamos a colocarla por acá. Se restaría la temperatura final, que es 728 Kelvin, menos la temperatura inicial, que son 273 Kelvin. Recuerda que siempre estas temperaturas deben estar en Kelvin. Pero de igual forma vamos a colocarlo acá debajo. 0 grados centígrados equivalen a 273 Kelvin. Para que lo tengas presente. Repito, esta diferencia de temperatura será la temperatura final, que son 728 Kelvin, menos la temperatura inicial, que son 273 Kelvin. Al restar 728 Kelvin menos 273 Kelvin, se obtiene como resultado 455 Kelvin. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin, y nuestro resultado vendrá en calorías. Al efectuar esta operación en una calculadora, 2,4122 por 2,015 por 455, se obtiene que la variación de la energía interna de nuestro gas por la derecha es aproximadamente igual a 2211,5652 calorías. Pero usualmente estos valores se dan en Joule. Por lo tanto, vamos a transformar estas calorías a Joule. ¿Cómo? Con el siguiente factor de conversión. Recuerda que en una caloría hay 4,184 Joule. Así, caloría cancela con caloría y nuestra variación de la energía interna de nuestro gas por la derecha toma el valor de, debemos multiplicar 2211,5652
por 4,84 y este producto es igual a 9253,2 Joule. Esta es la variación de la energía interna del gas ubicado en el lado derecho del pistón. Ahora bien, una vez que conocemos la variación de la energía interna de nuestro gas ubicado a la derecha del pistón, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es sustituir acá, en esta expresión que hemos obtenido de la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, el trabajo realizado por el gas ubicado a la derecha del pistón es igual a menos, por este menos que está acá, obsérvalo acá, menos la variación de la energía interna, la cual vale 9253,2 Joule. Y listo, este es el trabajo realizado por el gas ubicado a la derecha del pistón. Continuemos. Ahora, en el ítem D, se nos solicita cuál es la temperatura final del gas por la izquierda. ¿Cómo podemos calcular esta temperatura? Fija tu atención acá. En el estado final del gas de la izquierda, el gas destacado en rojo, solo conocemos la presión. Sin embargo, dado a que conocemos el volumen final del otro gas, que es de 20 litros, esto nos permite conocer el volumen final del gas por la izquierda. Y en este momento te preguntarás, ¿por qué? Por lo siguiente. Sabemos que el volumen total del cilindro es igual al volumen final del gas de la izquierda más el volumen final del gas por la derecha. ¿Y este volumen total lo conocemos? No, no lo conocemos, pero podemos calcularlo porque sabemos todas las condiciones iniciales. Es decir, este mismo volumen total es igual al volumen inicial del gas por la izquierda más el volumen inicial del gas por la derecha. Porque, ojo, lógicamente, el volumen total ocupado por el gas en la parte superior, este volumen total, es igual al de acá abajo, evidentemente, porque el cilindro es de paredes rígidas, por lo tanto el volumen se mantiene constante. El volumen total en las condiciones iniciales debe ser igual al volumen total de las condiciones finales. Es por esa razón que podemos escribir esta expresión, esta que está acá. Por lo tanto, el volumen total es igual a... ¿Cuánto vale el volumen inicial del gas por la izquierda? 54 litros. Y el volumen inicial del gas de la derecha, 54 litros. Y 54 más 54 son 108 litros. Este es el volumen total de todo el cilindro, ¿correcto? Por lo tanto, como conocemos este volumen total, lo podemos sustituir acá, en esta primera ecuación. Y como ya calculamos el volumen final que ocupa el gas por la derecha, de esta ecuación podemos despejar el volumen que falta, que es el volumen final del gas por la izquierda. Observa, el volumen final del gas por la izquierda será igual a el volumen total, y esta expresión que está positiva pasará a negativa, menos el volumen final por la derecha. Esto es igual a 108 litros menos 20 litros. Al efectuar esta sencilla diferencia, se obtiene que el volumen final del gas por la izquierda es de 88 litros. Este es el volumen que ocupa acá al final el gas destacado en rojo. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido, porque el volumen final del gas destacado en rojo es mayor que el volumen final del gas destacado en verde. Por lo tanto, podemos ya borrar por acá para colocar nuestro volumen final. El volumen final del gas ubicado en la parte izquierda del cilindro es de 88 litros. Este es el volumen final. Vamos a borrar, vamos a abrir más espacio. Y ahora, fijando nuestra atención acá en el estado final del gas ubicado a la izquierda del pistón, caemos en la cuenta que conocemos dos de las tres variables fundamentales. Conocemos la presión, el volumen y solo falta la temperatura. Por lo tanto, podemos recurrir a la ecuación de estado. Observa, la presión 1 por la izquierda por el volumen 1 por la izquierda dividido entre la temperatura inicial del gas de la izquierda debe ser igual a la presión final del gas de la izquierda por el volumen final del gas de la izquierda, todo esto dividido entre la temperatura final del gas de la izquierda. Al despejar de acá la temperatura final del gas de la izquierda, esta será igual a la presión final del gas de la izquierda por el volumen final del gas de la izquierda por la temperatura inicial del gas de la izquierda, y todo esto dividido entre la presión inicial del gas por la izquierda por el volumen inicial del gas por la izquierda. Simplemente se ha despejado esta temperatura final de esta sencilla relación. Al sustituir los datos se tiene lo siguiente:
La temperatura final del gas de la izquierda será igual a ¿cuánto vale la presión final del gas de la izquierda? Ya sabemos que vale 7,2 atmósferas. ¿Cuánto vale el volumen final? 88 litros, lo acabamos de calcular. Y la temperatura inicial del gas de la izquierda vale 0 grados centígrados, pero recuerda que siempre debemos colocar la temperatura en Kelvin. Para llevar grados centígrados a Kelvin simplemente sumamos 273, 0 más 273 serían 273 Kelvin. Y todo esto dividido, ¿cuánto vale la presión inicial del gas por la izquierda? 1 atmósfera. ¿Cuánto vale el volumen inicial del gas ubicado en la parte izquierda del cilindro? 54 litros. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene que la temperatura final del gas por la izquierda es igual a 3203,2 Kelvin. Muy bien, como ya conocemos la temperatura del gas ubicado en el lado izquierdo del cilindro, vamos a colocarla por acá, vamos a borrar y la ubicamos. Vale 3203,2 Kelvin. Este es el valor de la temperatura final del gas ubicado en el lado izquierdo. Ahora vamos a abrir más espacio en la pizarra para proceder a calcular ahora el calor suministrado justamente a este gas, al gas ubicado en el lado izquierdo del cilindro. Ítem E. Vamos a proceder a calcular el calor suministrado por la resistencia eléctrica. ¿Cómo calculamos este calor? Recuerda que el proceso es desconocido. Sin embargo, en cualquier proceso siempre se cumple la primera ley de la termodinámica, por lo tanto el calor lo podemos calcular como la suma entre la variación de la energía interna del gas ubicado en el lado izquierdo más el trabajo realizado por el gas ubicado en el lado izquierdo del cilindro. Pero, ¿cómo calculamos esta variación de energía interna? Muy fácil. Siempre en cualquier proceso, la variación de la energía interna se puede calcular con la siguiente fórmula. N, que es el número de moles, C sub E, capacidad calorífica volumen constante, por la diferencia de temperaturas, que en este caso sería la temperatura final del gas por la izquierda menos la temperatura inicial del gas de la izquierda. Por lo tanto, esta variación de energía interna en este caso será igual a N, que es el número de moles, ya fue calculado y vale 2,4122 moles, por C sub E, que también ya fue calculado y vale 2,015 calorías sobre mol Kelvin, por esta diferencia de temperaturas. ¿Cuánto vale la diferencia de temperaturas? Bueno, es muy fácil de calcular, simplemente la temperatura final, que ya fue calculada, 3203,2 Kelvin, menos la temperatura inicial. Ojo, siempre las temperaturas deben estar en Kelvin. Por lo tanto, vamos a llevar estos grados centígrados a Kelvin, simplemente sumando 273. Por lo tanto, esta temperatura inicial vale 273 Kelvin. De tal forma que, al restar 3203,2 menos 273, se obtiene como resultado 2930,2 Kelvin. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin, y nuestro resultado vendrá en calorías. Así, la variación de la energía interna del gas del lado izquierdo será igual a... Al efectuar esta operación, se obtiene como resultado 14.242,48 calorías. Finalmente, vamos a transformar estas calorías a Joule. Y esto es bastante sencillo de hacer. Estos factores de conversión los dejé en la información de la estrategia infalible que te di inicialmente en nuestro video. Recuerda que una caloría equivale a 4,184 Joule. Así, caloría cancela con caloría y nuestro resultado quedará en Joule. Vamos a escribirlo por acá. La variación de la energía interna del gas ubicado en el lado izquierdo será igual a efectuar este sencillo producto. 59.590,54 Joule. Listo, ya hemos obtenido la variación de energía interna de nuestro gas ubicado en el lado izquierdo del cilindro. Ahora vamos a proceder a calcular el trabajo realizado por este gas ubicado en el lado izquierdo del cilindro. ¿Cómo calculamos este trabajo? De la siguiente manera. Recuerda que el cilindro pistón está acá así y el gas ubicado en el lado izquierdo lo empuja a la derecha, ¿correcto? Lo está empujando a la derecha, pero el gas ubicado en el lado derecho lo está empujando a la izquierda, haciendo un trabajo sobre el pistón. Pero el trabajo realizado por el gas del lado derecho lo conocemos, ¿correcto?
Y ahora nos interesa calcular el trabajo realizado por el gas ubicado en el lado izquierdo. Visualiza que estos trabajos tienen sentido contrario. El gas de la izquierda empuja a la derecha, pero el gas de la derecha empuja a la izquierda. Están empujando en sentido contrario. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. El trabajo del gas ubicado en el lado izquierdo no será más que menos el trabajo del gas ubicado en el lado derecho. Por lo tanto, el trabajo ubicado en el lado izquierdo es igual a menos... ¿Cuánto vale el trabajo del gas ubicado en el lado derecho? Ya fue calculado, míralo acá. En la parte derecha de tu pantalla vale menos 9253,2 Joule. Por lo tanto, el trabajo del gas ubicado en el lado izquierdo será menos por menos más 9253,2 Joule. ¿Y esto tiene sentido? Sí, sí tiene sentido, porque el gas de la izquierda se está expandiendo, por lo tanto el trabajo será positivo, mientras que el gas de la derecha se está comprimiendo, por lo tanto su trabajo es negativo. Otra forma de calcular este trabajo es la siguiente. Recuerda la convención de signo. Vamos a escribirla por acá. Cuando se tiene un sistema cualquiera, cuando el calor entra es positivo y cuando el trabajo sale del sistema es positivo. ¿Qué está sucediendo en el gas verde? El gas verde se está comprimiendo, por lo tanto el trabajo es entrando y por ello es que nuestro trabajo dio negativo, tal como se visualiza acá en el lado derecho de la pantalla. Pero en nuestro sistema rojo, el gas rojo, el trabajo está saliendo. ¿Por qué está saliendo? Porque el mismo se está expandiendo, desplazando el pistón hacia la derecha. Y este pistón a su vez comprime al gas de la izquierda. Por lo tanto, el trabajo del sistema rojo debe ser positivo. Pero, ojo, la magnitud de este trabajo debe ser igual a la magnitud de este trabajo, porque los gases están interactuando directamente a través del pistón. Es decir, este gas rojo es el que comprime al gas verde. En conclusión, el trabajo realizado por el gas de la izquierda será igual a menos el trabajo realizado por el gas de la derecha. En resumen, puedes ver el signo del trabajo de cualquiera de las dos formas que te expliqué, en la que se te haga más fácil y sencillo de ver, como tú lo desees. Vamos a abrir un poco más de espacio. Por lo tanto, también ya conocemos el trabajo realizado por el gas de la izquierda. Vale 9253,2 Joule. Un buen indicio para saber si el signo de nuestro trabajo tiene sentido es el siguiente. Cuando el trabajo es de expansión, su signo es positivo, como el del gas rojo. Pero cuando el trabajo es de compresión, será negativo, tal como se visualiza acá en nuestro gas verde. Muy bien, continuemos con el cálculo del calor. Una vez que ya conocemos la variación de la energía interna y el trabajo, gracias a la primera ley de la termodinámica podemos conocer el calor. El calor simplemente será igual a la suma de estos dos valores, 59.590,54, vamos a colocarlo por acá, más 9.253,2. Así, el calor suministrado por la resistencia toma el valor de 68.843,74 Joule. Este es el valor del calor suministrado por la resistencia. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto